Muchas gracias por continuar con nosotros en las noches con Bélgica. Como decíamos en la introducción del programa, nos acompaña el ingeniero Ervin Vargas. El ingeniero Vargas es amigo nuestro, ingeniero civil, ha tenido experiencia en gobierno municipal y con él vamos a tener un interesante encuentro en el segmento de la entrevista. Ingeniero, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, para mí es un grato placer y sobre todo compartir con tanta personalidad elegante, porque de verdad que anoche me dio gusto Se puso su traje. de participar y vine como debía de venir porque me gustó la forma, me gustó la escenografía y un buen momento donde los dominicanos tenemos que reflexionar y vernos en el espejo haitiano que nuevamente entra en la desgracia. Es un país predestinado para la desgracia. Y ellos mismos también han formado parte también de este desorden que tenemos porque la República Dominicana tiene que meterse dentro de lo que es una gestión agresiva, de gestión de riesgo, porque la naturaleza está hablando y siempre he dicho que cuando la naturaleza habla hay que escucharla. Pues bien, siempre se habla de Haití en sus construcciones y a veces se menciona República Dominicana. ¿Quiénes construyen en Haití? ¿Son ingenieros? ¿No son ingenieros? Todas las obras están hechas así porque veo que hoteles importantes se han caído. El Palacio en la otra tragedia. Y aquí vamos a hablar de eso, de República Dominicana, qué puede ocurrir en un terremoto. Pero hablemos de Haití. ¿Qué sucede con esas construcciones? ¿Es que muy fuerte el terremoto? Todo va a depender del nivel de impacto de un terremoto. Tiene que ver mucho con la tipología de las construcciones, tiene que ver mucho con el tipo de suelo, ¿verdad? Tiene que ver mucho también con la magnitud del evento y además también tiene que ver mucho la educación sísmica de un país, porque en Haití, si vamos en lo gubernamental, en lo político, es un país completamente fracasado, sin instituciones. Y entonces, si no hay instituciones que velen por la buena calidad de sus obras, vamos a ver en Haití seguir construyendo edificaciones con zapatas de piedra, sin varilla, muchos muros de mampostería, y muchas edificaciones con grados de vulnerabilidad sísmica, porque ahí tiene que ver mucho. Ya la ciencia en el área sísmica ha avanzado tanto que ya un ingeniero calificado puede pronosticar un grado de vulnerabilidad sísmica en tan apenas 5 a 10 minutos, por un método que es aprobado por el FEMA, el cual nos indica los elementos vulnerables que puede tener una edificación. Y en el caso de Haití, en el terremoto del año 2010, debieron de ocurrir mucho más muertes de las 350.000 y debieron colapsar mucho más viviendas que la que colapsaron. Por tanto, este terremoto ocurrido en Haití, yo lo pronostiqué. Lo pronostiqué porque cuando la comisión que fue del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que fue acompañada también por un dominicano, el ingeniero geólogo Luis Peña, me contaba Luis Peña que no pudieron encontrar el rastro activo de la falla donde quebró la superficie. O sea, no rompió en la superficie. En aquel terremoto, no en No este. rompió. Entonces, cuando uno revisa la historia, en el 1751 hubo un gran terremoto y en el 1770 hubo otro terremoto mayor. Y como los ingenieros somos hijos de la lógica, yo me atreví a pronosticar de que en Haití podía producirse otro gran terremoto, y eso se lo hice saber en la ciudad de Cabo Haitiano, que di una conferencia ya con todos los científicos del área y el conocimiento de lo que es la parte urbana de la ciudad de Cabo Haitiano. Ellos se asombraron, ahora me dio la razón. En el 1701 hubo otro gran terremoto cercano a Puerto Príncipe, y en el año 1860 ocurrió un terremoto precisamente en el mismo lugar, es decir, 140 años, 160 años después, ocurrió ese terremoto. Ahora bien, aún todavía Haití puede sufrir otro gran terremoto en el área de Cabo Haitiano, porque en el año 1842
ocurrió un gran terremoto que el ingeniero Franco lo denominó el terremoto de la patria, porque el país estaba envuelto en guerra con Haití. Don Orlando Franco. Y resulta que cuando los haitianos se enteraron de ese terremoto, ellos retrocedieron y se retiraron, y la República Dominicana pudo ganar prácticamente esa mini batalla que se tenía que dar. Produjo un gran maremoto, porque Cabo Haitiano está casi al nivel del mar. Y resulta que Santiago fue destruida como ciudad en el año 1842, las edificaciones vulnerables que quedaban en base de ladrillos. Entonces, Puerto Príncipe aún todavía puede suceder de que esa falla, que es la prolongación de la falla septentrional, tenga un potencial de un terremoto superior a 7.5. Que eso es catastrófico, sobre todo en la ciudad de Cabo Haitiano, una ciudad completamente arrabalizada, una ciudad mal construida en un 90%, apenas lo que es el centro histórico, que es lo mismo que la ciudad de Santiago, con una arquitectura muy parecida a la que tenemos en la calle El Sol, Victoriana, en la otrora gran ciudad de Cabo Haitiano. Haití ha sido sometido a un conjunto de desastres naturales. Y en el caso de la República Dominicana, tengo que recordarle, tal como les recordé a los boricuas, que hace 2 años estuve impartiendo 3 conferencias en las alcaldías de San Germán, de Guánica y de la ciudad de Ponce, donde yo le advertía que el tiempo de recurrencia de los grandes terremotos en Puerto Rico, República Dominicana y en Cuba ya estaba vencido. Y le hacía la advertencia de la tipología de construcciones de los puertorriqueños, sobre todo en la parte suroeste de Puerto Rico. Y resulta que un terremoto de 5.6 ocasionó demasiados daños, pero precisamente por el tipo de construcciones de Puerto Rico. Y después vino el gran terremoto entre Jamaica y Cuba, de aproximadamente 7.4, lo que significa que en los 2 extremos de la República Dominicana han ocurrido eventos geológicos considerables. Y aquí hay que recordar de que el último gran terremoto de República Dominicana fue en el año 1946 de 8.1, el más grande que se ha dado en la República Dominicana. Y usualmente ese tipo de terremoto de esa magnitud ocurren entre 50 y 75 años. Ya precisamente este año se cumplieron 75 años y hay otro estudio que lo realizó el Servicio Geológico de los Estados Unidos en el 2012, el cual fue un honor para mí acompañar a ese grupo de científicos. Se realizó una calicata frente a la otrora ruina de la iglesia de Jacagua y ahí se demostró que en esa trinchera, aplicando la prueba del carbono 14, porque había que estudiar paleosísmicamente, es decir, históricamente los eventos que habían sucedido, y ahí se concluyó de que cada 800 años debe de ocurrir un gran terremoto, y el último gran terremoto que ocurrió en ese lugar fue en el año 1200. Entonces, 1200 más 800, 2000. Tenemos 21 años más y en ese estudio también se reflejó de que esa falla septentrional tiene energía suficiente para producir un terremoto de 7.5 a 8. Igual energía que cuando se produjo aquel gran terremoto en esa zona, y que por tanto estamos transitando un peligro de mucha peligrosidad y que desgraciadamente uno no quiere ser fatalista, pero entiendo de que es un deber de todos los técnicos que manejamos informaciones, porque las informaciones que manejamos es la misma que manejan los científicos norteamericanos, la que maneja Osiris de León, la que maneja Luis Peña, y el gran legado que nos dejó Rafael Coromina Pepín y Orlando Franco, que soy parte de ese equipo cuando era presidente del CODIA Regional Norte, el cual me tocó a mí la operación post-terremoto y una campaña muy agresiva de investigar qué pasó con ese terremoto, y para algo nos sirvió esas lecciones aprendidas, y sobre todo el tipo de edificaciones que se espera tengan un desempeño muy pobre. Y eso es muy importante. Tenemos los estudios suficientes, sabemos la aceleración esperada en cada uno de los sectores de Santiago, qué edificaciones pueden colapsar, pero no así tenemos lo que es una cultura sísmica en que si usted vive en una vivienda, que usted sepa si se va a caer, si no se va a caer, si es vulnerable, si tengo tiempo, si no tengo tiempo. Y además también hay que apelar a que el gobierno de la República Dominicana y la alcaldía de Santiago, pues tenemos una estrategia que tenemos que aplicar
es un servicio de monitoreo de alarma temprano. Nosotros tenemos 4 posibilidades de 4 eventos catastróficos. Uno es que se originen en Cabo Haitiano, cuyas ondas secundarias llegarían en Santiago en apenas 32 segundos, que es tiempo suficiente para, en 32 segundos, para uno bajar de un edificio de 6 o 7 niveles. Si ocurre en la bahía de Samaná, nosotros vamos a tener 36 segundos. Si ocurre al norte de Puerto Plata, a 63 kilómetros de la ciudad de Santiago, podríamos tener 13 segundos. Pero si ocurre en la falla septentrional, no existe ningún sistema de alerta temprano porque apenas la primera onda, que son las ondas primarias, la vamos a tener en apenas segundos. Y que por tanto es bueno también de que los ciudadanos entiendan el comportamiento de las ondas sísmicas. Cuando yo sentí las vibraciones de este evento, que estaba precisamente encima de la cama cambiando el canal de televisión, yo sentí como si me hubiesen estado moviendo o sacándome como una alfombra de abajo. Lo primero que yo pensé, el terremoto es muy lejos, porque precisamente las ondas sísmicas se componen de 4 categorías. La primera es la primaria, que es de compresión. Esa onda usted la siente como si usted lo levantara. Cuando ustedes sientan una onda sísmica que usted lo levantan hacia arriba, es que el terremoto es bastante cercano. Luego vienen las ondas de corte, que son las ondas secundarias, que son las que tumban las edificaciones, que dependiendo del tipo de suelo, si es en roca, automáticamente las ondas van a pasar muy rápido y la edificación va a sufrir menos. Ahora bien, las últimas ondas que viajan a larga distancia son las ondas low en inglés, el cual son las que andan mayor recorrido y que por tanto yo pude precisamente saber que el terremoto era lejano y que afortunadamente así fue, al igual que en el año 2010, y la tipología de esa falla es idéntica a la falla septentrional, quiere decir que va a ser de corte lateral y cuyo hipocentro son terremotos muy superficiales, entre 10 y 12 kilómetros, que han sido los 2 terremotos ocurridos en Haití. Al igual que la falla septentrional, el terremoto esperado va a ser muy superficial, en suelo arcilloso, que amplifica las ondas, y además también la cercanía de la distancia de Santiago. Es decir, que tenemos que ponernos en esto, tenemos los estudios necesarios, sabemos cómo enfrentarlo, pero la gran mayoría desconoce y por eso la gran mayoría de los ciudadanos le tienen miedo, porque uno le tiene miedo a lo desconocido. Y eso es muy importante que la gente entienda. En el caso mío, yo sé dónde yo vivo, qué debo de hacer. Yo no puedo bajar de una 4ª planta, sé que el edificio no se va a caer, pero yo no sé si ese edificio fue muy bien supervisado, de que los haitianos no le entraran concreto a las varillas. Es decir, se ve sin vulnerabilidad sísmica, pero si no se llevó a cabo una supervisión adecuada de que se colocaran las varillas donde iban, entonces aquí va a haber mucha sorpresa. Ahora, donde no tenemos sorpresa es que muchas de las construcciones informales a orillas de Cañadas de Santiago y muy cercanas al río Yaque del norte van a ser las de mayores impactos, porque la mayoría de esas construcciones son, aparte de ilegales, fueron hechas a retazo y con materiales de muy poca calidad. Después nosotros tenemos estudios muy bien detallados, como es el Ayuntamiento de Santiago, que al salir de nuestra gestión pagamos a un asesor internacional, el cual realizó un estudio y demostró que el lobby se puede aplastar, puede desaparecer, porque existe ahí lo que es un piso suave. ¿Y qué es un piso suave en una edificación? Un piso se considera suave cuando la resistencia horizontal es menor a un 70% de la rigidez del piso superior o un 80% del promedio. Y además también existe lo que es la vulnerabilidad por columna corta, que es cuando uno hace una relación del tamaño, la longitud de la columna, la altura de la columna y la restricción de la columna, como ustedes ven que se hacen unos ventanales que restringen el movimiento de la columna. Entonces, cuando esa proporción de la columna corta, truncada, al diseño completo de la columna es mayor a un 50% de la altura entre el área, entonces ahí se considera una columna corta
que típicamente los terremotos hacen que falla. Y ese tipo de casos se dio en Ulises Francisco Epayá. Un terremoto tan lejano como el de Puerto Plata, un terremoto mediano, y dio la sensación de que el Ulises Francisco Epayá debía de colapsar. Sí. La escuela pública. Sí, eso hay que demolerlo, porque si eso fue un terremoto donde no estaban encima los estudiantes, porque ¿qué resulta? ¿Cuál es la fuerza que tumba una edificación? Masa por la aceleración. Si tú pesas mucho y la aceleración te la da el terremoto, entonces te puede tumbar. Si el mismo edificio tiene menos carga, entonces la fuerza sísmica lateral no va a tumbar esa edificación. Por tanto, edificaciones como la que colapsaron en Puerto Plata es muy idéntica a Luis Francisco Epayá y a Reforma. Pero además también el elevado de Santiago de la Estrella Sadalá, ese tiene todas las condiciones para que un terremoto entre 7.5 y 8 se lo lleve, pueda colapsar, porque en Kobe fue un terremoto de menor magnitud, un elevado con columnas mucho más gruesas, y resulta que un evento de 7.2 hizo colapsar, porque el problema de ese elevado es que tiene columnas de diferente altura. Las pequeñas no se van a mover, las grandes se van a mover y entonces se van a romper, y todo ese sistema de vigas se va a ir abajo, por lo que yo les recomiendo a todos aquellos que están esperando el cambio de luz, que siempre observen la estructura del semáforo. Si el semáforo usted ve que se está moviendo mucho, usted lo que debe hacer es dejar su carro abandonado y poder salir, porque tiene alto porcentaje de que ese elevado pueda fallar. pues por ahí no paso yo más. Bueno. Y por ahí yo paso siempre. Bélgica. Adelante. Bélgica, dígale al ingeniero Erwin Vargas Dile, adelante ustedes. que yo no me he mandado de casualidad. No he salido huyendo yo aquí a la franca lo digo. Incluso iba a salir, Tacón me agarró por el saco. Cualquiera. Mañana, tú vives en República Dominicana. Yo le temo más a la delincuencia que a un terremoto, porque la delincuencia es el día a día y el terremoto quizás es una vez en la vida. Y si tenemos muy mala suerte, son dos eventos y además también hay que saber dónde estamos. Porque si el terremoto ocurre donde estamos ahora, aquí lo vamos a sentir bastante. Pero yo entiendo que esta edificación le podemos tener temor. Quizá esta pantalla que está aquí se nos vaya encima, es un terremoto de 8, a las luces. Y ya no va a pasar nada. Y en el caso de ustedes, pues se colocan al lado de esos muebles. Y aunque colapse la edificación, ustedes van a tener ahí la posibilidad de sobrevivir en un 90 o 95%, porque lo primero que yo observé en el terremoto de Haití en el 2010, porque fui contratado para hacer un levantamiento de qué pasó a un hotel en Jacmel, que se llama la Jacmelina, que es un hotel muy turístico allá, y pude observar en las edificaciones que funcionó el triángulo de la vida, es decir, donde quiera que había un escritorio, se observó de que al lado había un vacío, y eso es lo que tenemos que hacer. En el caso mío, cuarta planta, mi cama, un cajón de madera con un ball spring, pues yo me tiro al lado de la cama, lo más cerca del exterior de la edificación, porque en las primeras 24 horas, ¿a quiénes van a socorrer? A los que están más hacia afuera. Y yo recuerdo a Orlando Franco, que Me no daba su dice pito. después de la pausa, lo de Orlando Franco, que en paz descanse, muy amigo nuestro y muy asiduo a este programa. Vamos a hacer una pausa, volvemos.